Buenos días a todos. No hemos orado, no hemos orado. Vale. ¿Vale? Vamos a orar, ¿vale? Amado Padre Celestial, muchas gracias por poder estar en este lugar, por poder tener esta audiencia, porque estos hermanos han podido llegar hasta aquí con bien. Gracias por el pastor Alberto, Señor, que vino desde Elche para enseñar la clase acerca de Santiago. Pido tu bendición sobre cada una de las cosas que vamos a estar aprendiendo hoy. Pido tu bendición sobre nuestros corazones y tu obra en cada uno de nosotros. Tú sabes, Señor, con qué necesidad ha venido cada uno y pido que le des a cada uno lo que necesita. También, Señor, te pido que nos cuides de cualquier percance físico con los coches o en la cocina o por aquí en las escaleras, cualquier cosa, Señor, guárdanos. Nos ponemos en tus manos, bendice a cada hermano, bendice al pastor Alberto, lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Buenos días de nuevo, gracias a Dios por estar aquí y agradezco la oportunidad de nuevamente regresar y dar. Este es el segundo instituto intensivo que tengo la oportunidad de dar aquí en Ebenezer. El primero fue del fruto del Espíritu. Gracias a Dios por esta oportunidad, hace 3 años, 2016, y ahora Santiago, Santiago tenemos mucho material, así que voy a intentar, no estoy a la par de los grandes expositores, ¿no?, que hablan rápido, pero voy a intentar acelerar un poco mi habla para poder cubrir todos los temas que tenemos, pero va a ser realmente muy intenso y de mucha edificación. Os voy a pedir que nos pongamos en pie para comenzar y un poco calentarnos un poco, porque yo sé que habéis estado ya sentados un rato. Lo bueno del asunto, yo soy mexicano, no sé si habéis notado, y a lo mejor de vez en cuando se me puede salir algún mexicanismo por ahí, así que perdonadme si esto es así, pero los mexicanos tenemos un secreto, y es que hemos descubierto la vitamina T. La vitamina T son los tamales, tostadas, tacos, tomate, todas tortillas, todas las cosas que comienzan con T. Así que estamos siempre con energía. Y bueno, yo espero que hoy podáis tener un poco de vitamina T vosotros también, para que me podáis seguir y podamos todos juntos tener el material. ¿Podéis sentaros? Gracias. Ya os explicó el hermano Alfredo que mi familia lamentablemente no puede estar aquí. Tengo dos pequeñitos, 4 años y 1 año y medio, casi, Laia. Y bueno, pues ellos están ahí con los suegros y mi esposa también ahí con su familia. Pero es de gran bendición poder estar aquí y compartir con vosotros. Muy bien, pues vamos a la primera sesión que tenemos ahora, esta mañana. Primera sesión. Algo de introducción para tomar el tema desde su inicio. Vamos a nuestra carta para el día de hoy, Santiago. Vamos a ver el primer versículo, que ya de entrada nos dice un montón de cosas. Y os vais a dar cuenta ahora. Dice la palabra del Señor: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Entonces, esto es lo que tenemos. Tenemos una introducción. ¿Quién escribió la carta de Santiago? Santiago, aparece ahí. Santiago, ese es su nombre. No cabe duda que tenemos ya el autor de entrada y nos dice a quién va destinada también la carta. Pero tenemos que también ver qué Santiago estamos hablando. La verdad es que la vida está llena de problemas, dificultades, enfermedades. Y vemos la carta de Santiago, para muchos la más práctica del Nuevo Testamento. Porque encontramos muchas cosas que nos van a servir para ti y para mí el día de hoy. Y a partir de ahora, para tener ahí en nuestro corazón, para sacar cuando sea necesario. Pero este hermano veía los sufrimientos de otros hermanos. Y escribe una carta porque está muy cargado por lo que están pasando, las pruebas que otros están enfrentando. Y quiere alentarles, quiere animarles. Entonces comienza su carta diciendo: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a vosotros. ¿Qué es Santiago? Bueno, pues hay 4 nombres, o 4 personas que tienen este nombre de Santiago o Jacobo. Recordemos que Jacobo, Santiago son sinónimos.
¿vale? Se puede traducir Jacobo, se puede traducir Santiago. Hay 4 hombres mencionados en el Nuevo Testamento con este nombre. Pero de esos 4, solo 2 pueden ser los posibles. Uno de ellos es Jacobo, el hermano de Juan, hijo de Zebedeo, pescador, igual que Juan, ¿no? Igual que Pedro y Andrés. Y ese Jacobo pudiera ser el que escribe esta carta. Es un candidato, bueno, era un apóstol además. Pero sabemos que Jacobo, hermano de Juan, fue muerto a espada, o por espada, en Hechos, se nos dice, al inicio, en el año 44, después de Cristo. Así que fue, de hecho, el primer apóstol martirizado. El primer apóstol martirizado. Entonces, es difícil que él haya escrito la carta. La otra opción que tenemos es Santiago, el medio hermano mayor de Cristo. El medio hermano más grande de Cristo. Vamos a un pasaje, vamos a Marcos, capítulo 6, y veremos ahí donde aparece Santiago. Marcos 6. Jacobo realmente va a aparecer como Jacobo, pero ya sabemos que Jacobo, Santiago, es el mismo nombre, ¿vale? Que no nos despiste eso. Muy bien, vamos a leer juntos el versículo 3. Marcos 6:3. Juntos dice: ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Amén. Ahí nos dice, están hablando de Jesús, dice: ¿no es este el hijo del carpintero? Sus hermanos, los conocemos, Jacobo, José, Judas, y Simón, y sus hermanas también. Entonces Jacobo aparece ahí el primero en la lista. Normalmente lo que hacían cuando enlistaban los nombres de las personas, siempre ponían el más importante y quizás siempre el mayor. En las listas de los apóstoles siempre aparece Pedro primero, porque era el más importante o el que llevaba siempre la voz cantante del grupo, ¿no? Pues ahí está Jacobo. Por eso pensamos que es el hermano mayor, medio hermano mayor de Jesús, ¿vale? También hermano de Judas, que también tenemos una carta de Judas, la carta que está antes de Apocalipsis. Se intuye que es el hermano mayor de Cristo porque es el primero que aparece en la lista, como he dicho. Ahora, ¿por qué? Bueno, aquí lo pone. ¿Por qué decimos el hermano mayor? Bueno, y ahí podéis rellenar los espacios. Decimos el hermano mayor o medio hermano mayor porque es el primer hijo nacido de José y María, de ese matrimonio. Nosotros creemos lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que ellos, José y María, convivieron como matrimonio después de que Jesús nació. Y ellos tuvieron hijos, como hemos visto este pasaje, e hijas. Y el primero fue Jacobo. También se nos menciona Jacobo. ¿Cuál es la historia de Jacobo? Bueno, su historia es que... ¿Cuál es su historia? Que él rechazó a Cristo, como toda su familia. Es triste verlo así, pero todos los hermanos de Jesús, cuando Jesús vivía con ellos... Y tú imagínate esto, vivir al lado del hermano perfecto. ¿Cómo te sentirías tú? Aquel que nunca hizo nada incorrecto en su vida, ¿no? Que fue perfecto, obedeció siempre a sus padres, y tú siendo su hermano. Pues seguramente algo había de no aceptarlo, de rechazo. Y vemos lo que pasó con José en el Antiguo Testamento. Pues imagínate con Jesús, que él sí que fue perfecto desde siempre, toda su vida. Entonces, pues rechazaron a Jesús, sus hermanos no creían en él como el Salvador, sino hasta después de su resurrección. Cuando resucita Jesús, y hay algo muy precioso, es que se le aparece a Jacobo, se le aparece a este Santiago, a nuestro Santiago. ¿Y por qué se le aparece? Jesús siempre se le aparecía a creyentes, o creyentes dudosos, como Tomás, ¿verdad? Que estaba dudando. Pues se le apareció a Jacobo, a Santiago.
a su medio hermano. Y fue algo hermoso. Vamos a verlo en 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. Entonces sabemos que Jacobo, Santiago, después de que Jesús resucita, sí que creía en él. No estaba en la cruz con Jesús, porque si no, le hubiera dicho, madre, he aquí tu hijo, y le hubiera delegado el cuidado de su madre a Santiago, a Jacobo, pero no estaba ahí. Entonces se lo delegó a Juan. Pero sí después de su muerte, fijaos en 1 Corintios 15, 7. Vamos a leerlo juntos, el versículo 7. Dice así. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y ahí divide Jacobo y luego los apóstoles. Jacobo no fue apóstol. Él no era de los 12. Aunque tiene todas las papeletas para ser un apóstol, porque él vio a Jesús, convivió con él, seguramente escuchó su mensaje muchas veces y se le apareció después de su resurrección. Él no es mencionado, nunca es mencionado en la Escritura como apóstol, ¿vale? Pero sí se le menciona como una de las columnas de la iglesia, una de las columnas de la iglesia. Y esto lo vemos en Gálatas 2, vamos a Gálatas 2. Gálatas 2, 12. Os voy a pedir que cuando leamos un versículo lo leamos fuerte, con esa vitamina T, a ver que se muestre. Me vais a decir, pues dame tamales, ¿no? Dame tacos o dame algo, porque no he desayunado todavía. Pero bueno, vamos a decirlo fuerte, ¿vale? Cuando leamos los versículos, leamos la palabra del Señor con voz alta. Gálatas 2, 12, todos juntos, dice: Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los que la circuncisión. Y aquí nos habla de que había un grupo que seguía a Jacobo, los que venían de parte de Jacobo. Seguramente Jacobo tenía un grupo de seguidores. Era alguien importante en la iglesia primitiva, la primera iglesia. Y ya digo que en Gálatas 1.19, si vamos unas páginas antes, 1.19 dice: pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, hermano del Señor. Y luego dice el 2.9: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra y señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. ¿Vale? Entonces ahí aparece esa frase, columna de la iglesia. Jacobo, Cefas, Simón, Pedro y Juan. Ahí está nuestro Santiago. Ya ha dicho que él no es apóstol. A veces también nos confundimos por la iglesia en Santiago de Compostela, ¿no? La iglesia de Santiago Apóstol. Y pensamos, Santiago es apóstol. Bueno, es que la iglesia ahí en Santiago realmente ha sido construida en nombre de Jacobo, el hermano de Juan. ¿Sí? Dice la tradición o la leyenda que Jacobo, el hermano de Juan, hijo de Zebedeo, cuando fue muerto a espada, sus huesos fueron traídos a España. Y entonces en honor a él se construyó la iglesia de Santiago Apóstol. Entonces es el otro Santiago, el Santiago hermano de Juan, que sí es apóstol, pero no es este Santiago, ¿vale? Dice la leyenda que trajeron los huesos porque ese Santiago había ministrado en España antes de su ejecución. No sabemos realmente, no tenemos confirmación de esto, pero bueno, eso es lo que dicen y luego sus huesos hicieron un milagro y por eso se hizo y construyeron la iglesia. Pero bueno, eso es lo que hay, pero no hay que confundir nuestro Santiago con ese Santiago de Compostela, ¿vale?
¿Qué más sabemos de él? Murió en el año 62 después de Cristo. Esta carta se escribe en el año 44, 45 después de Cristo y él muere en el año 62. Hay diferentes relatos de su muerte. Los que habéis leído a Floyd, habéis leído los dos relatos. Uno dice que fue apedreado hasta la muerte y otros dicen que desde el templo lo tiraron desde el templo y cayó, murió y luego encima lo apedrearon otra vez. Esos son los dos relatos que tanto Josefo como otro escritor nos deja de su muerte. Pero esto fue en el año 62. Sabemos de él también que es una persona muy humilde, muy humilde. ¿Por qué? Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. ¿Qué hubieras hecho tú si fueras el medio hermano de Jesús? ¿Cómo hubieras iniciado tu carta? Alberto, el medio hermano de Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor, yo os hablo, atended. ¿Sí? Soy importante. ¿No? Si fuera una de las columnas de la iglesia, el jefe os está hablando, atended. Sin embargo, Santiago no comienza así su carta, sino nos dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y él comienza con la palabra siervo, que es doulos, y realmente es esclavo. Ya vamos a decir algo más en cuanto a ello. Pero él es muy humilde, muy humilde. Un hermano humilde que se presenta a sí mismo como quien es, un siervo de Dios. Notad que no solamente es humilde, sino también piadoso. Piadoso. ¿Qué quiero decir piadoso? Con esta palabra quiero decir que es una persona que busca estar en la cercanía con Dios, ¿sí? Que es santo, que se preocupa por su santidad. ¿Por qué? Porque la palabra siervo es esclavo realmente. Esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Yo os escribo, soy un esclavo. Pero ¿por qué no se traduce esclavo en nuestra Biblia? Bueno, porque pensamos que un esclavo está obligado a hacer las cosas. Pero lo que se nos olvida es que realmente un esclavo también tenía la opción de ser esclavo por amor. Una persona decidía ser esclavo de otra persona. Casi como en algunas culturas, ¿no? Sucede que si tú le salvas la vida a alguien, dice, ahora soy tu esclavo, porque me has salvado la vida. Ahora te debo mi vida a ti. Y él, por voluntad propia, se hace tu esclavo, que le ha salvado la vida. Pues esa es la idea del esclavo en la Biblia. Es una persona que por amor, esclavo por amor, se somete a la autoridad del otro y dice, ahora estoy para servirte. Porque Dios, tú me has redimido con la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo. Y tú me has comprado, me has rescatado, me has liberado de la esclavitud del pecado. Y ahora soy tu esclavo. Así que podemos decir, Santiago, uno que se ha presentado como voluntario para ser esclavo de Dios y de Jesucristo, a vosotros os escribo. Y hermanos, esta es la descripción de nuestro puesto de trabajo. ¿Estás tú ahí? ¿Te has presentado tú como un esclavo por amor a Dios? No obligado, sino realmente por amor al Señor. Y has dicho, Señor, aquí estoy porque tú me has redimido. Y ahora yo te debo mi vida. Esa es la descripción. Uno que se ha presentado como voluntario para ser esclavo del Señor. Bien, vamos a hablar un poco de los destinatarios también. ¿Vale? ¿Vamos bien? Sí, ya hemos visto el autor, ya sabemos quién nos escribe.
más o menos la fecha también, 44-45. Por cierto, es la primera carta del Nuevo Testamento, el primer escrito que entra, que es reconocido como palabra de Dios en el canon del Nuevo Testamento. Así que era muy importante, lo primero que recibían los creyentes. Yo me imagino que tenían hambre de saber la palabra de Dios, y esa era la primera escritura. Los destinatarios: a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. ¿Ah? Nota conmigo que no es una carta que se escribe a una iglesia, a la iglesia de Olot, a la iglesia de Elche, o como Pablo, ¿no?, a la iglesia de Éfeso, a los hermanos de Galacia. No es una iglesia, no es una carta hacia una iglesia en específico, sino a las 12 tribus de Israel que están en la dispersión. A todos aquellos, podemos decir, al que leyera esta carta, para esa persona es esta carta. Para ti, para mí, hoy es esta carta. Es una carta abierta para todos. No tiene destinatario principal. Es una de las razones por la que esta carta es tan atractiva. Yo creo que mientras la leíste para tus tareas, dijiste, este soy yo, ¿no? Oye, y vuelves la palabra y la lengua, este soy yo también, y la amistad del mundo y todo esto, todo se puede aplicar a nuestras vidas. Leemos otras cartas del apóstol Pablo, quizás leemos 1 Corintios capítulo 5 y decimos, no, yo no estoy ahí. Hablan de un hermano que se dice hermano que está cometiendo incesto y dices, no, ese no soy yo, definitivamente no soy yo, ¿verdad? Y lees otras porciones y dices, esto no se aplica a mi situación. Pero cuando lees Santiago, casi todo aplica. Y eso es lo precioso de esta carta que vamos a estudiar el día de hoy. Es la carta más amada del Nuevo Testamento, aunque curiosamente Martín Lutero estará con desacuerdo conmigo, ¿no? Martín Lutero de la Reforma no la amaba mucho, y ya lo sabéis, y hablaremos de eso. Pero muchos la mencionan como los proverbios del Nuevo Testamento. Los proverbios del Nuevo Testamento. Ahí está. Los proverbios del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque encontramos muchas ilustraciones, metáforas, símiles, un apóstrofe también, que luego explicaremos qué es esto, muchos recursos literarios, figuras de dicción que nos ayudan a entender la palabra del Señor. Los proverbios del Nuevo Testamento. Estas 12 tribus a las que se escribe son judíos cristianos, judíos que se han convertido. Y ahora tenemos que tener en mente que estamos en el año 44. La separación, el Evangelio, la iglesia todavía, mucha de la iglesia estaba aún en la sinagoga. Muchos judíos eran creyentes y seguían yendo a la sinagoga a compartir que Jesús era el Mesías, a compartir el Evangelio. Y entonces todavía se respira mucho ambiente judío en la carta. ¿Sí? Vamos a estar encontrando algunas cosas de estas. De hecho, en capítulo 2, versículo 1, la palabra es sinagoga. Si en vuestra sinagoga entrare un hombre con anillo de oro, dice sinagoga, aunque se nos traduce iglesia, pero realmente es esto. Entonces, es importante tener en mente que son judíos convertidos, que creen en Jesús como el Mesías, como él, como Santiago, como Jacobo, que ahora cree en su hermano como el Salvador, su medio hermano como Salvador. Les llama 14 veces hermanos. Hermanos míos, amados hermanos míos, 14 veces. Entonces él considera que sus destinatarios son creyentes en el Mesías, en Jesús, en el Salvador. ¿Qué es esto de la dispersión? La dispersión es la palabra griega diáspora.
diáspora, y se usaba como un término técnico de todos los judíos que vivían fuera de Palestina. Fuera de Palestina, fuera de Jerusalén y su área de alrededor, fuera de ese lugar, todos los que estaban ahí afuera. Y muchos judíos habían sido exiliados a Roma, llevados como esclavos tras la conquista, y estaban viviendo ahora fuera y en todo el Imperio Romano. Entonces, a estos judíos que ahora han creído, y sobre todo a aquellos judíos que estaban presentes en Pentecostés y ahora habían recibido las buenas nuevas y habían salido, pues a ellos se les escribe esta carta. Sabemos que hubo una dispersión de los creyentes. En el capítulo 8, versículo 1, se nos dice, a causa de la persecución de Esteban, pues muchos salieron. En capítulo 11, versículo 10, se nos vuelve a decir de otra dispersión de los creyentes. Entonces a ellos es que Santiago escribe. Y sin duda, hermanos, podemos pensar que los judíos eran judíos cristianos que estaban pasando por problemas, dificultades, situaciones difíciles, que han tenido que abandonar seguramente su hogar y salir a otro sitio. Y Santiago, aquí tenemos a un hermano humilde, piadoso, que está pensando en estos hermanos que están pasando por tiempos difíciles y quiere escribirles una carta, quiere ser de ánimo, de aliento para ellos, y les escribe esta carta que estamos estudiando. ¿Cómo vivir con una fe en acción? ¿Cómo tener tu fe en movimiento, en obras, en mostrando tu fe a otros? No solamente una fe reservada, una fe que te sirve para justificar delante de Dios, sino una fe que se muestra y da fruto y hace obras y está en acción, es activa. Así que eso es lo que quiere mostrar nuestro hermano Santiago. Vamos a ponernos en pie un momento y así sirve que tomamos un poco más de... Nuestra mente vuelve otra vez, si es que se había ido, porque tenemos todavía algo de material que cubrir para esta sesión. ¿Vale? ¿Estamos? Podéis tomar aquí. Ya está. Oye, podéis si queréis saltar y moveros un poco, se vale, ¿eh? Frotaros también. Sé que es un jaleo para los que tenéis manta, porque os levantáis. Bueno. Hermano, hermana, ¿qué es lo primero que piensas cuando vienen tiempos difíciles a tu vida? Cuando hay un mal diagnóstico, te han hecho los exámenes, los resultados no arrojan nada bueno y el doctor te habla y te dice, tienes algo difícil. Cuando escuchas, cariño, hay agua por todo el lavabo y parece que la tubería se ha averiado. ¡Ah! ¡Qué problema!, ¿no? Justo. Tenemos que salir y ahora tenemos esta situación. O cariño, he intentado encender el coche, pero no funciona. La segunda vez en esta semana, no puede ser. ¿Qué le pasa a este coche? ¿Verdad? Son cosas que pueden suceder. O cielo, otra vez el niño está trepado en el árbol de nuevo, ¿no? Y hay que ir a bajarlo y hay que decirle, pero ¿por qué no entiende este niño que no tiene que estar haciendo esto? Situaciones difíciles, malos informes del doctor. Nos puede pasar a todos y nos pasa, de hecho. Tiempos difíciles. ¿Cómo pensar en tiempos difíciles? Santiago está pensando en estos hermanos que están pasando tiempos difíciles, pruebas, tentaciones, dificultades, y les quiere enseñar cómo pensar en tiempos difíciles. Y hoy tú y yo podemos ver, primero, inciso A, una fe resistente te ayuda a pensar, te ayuda a pensar.
Porque dice Santiago, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y dices, yo no veo la palabra pensar ahí, pastor, ¿cómo que pensar? Bueno, es que, por ejemplo, la nueva versión internacional dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Considérate. Es una palabra que nos invita a tener por sumo gozo, a pensar con gozo cuando estés en esas situaciones que hemos hablado. Durante las pruebas tenemos que pensar en gozo. Pensar en gozo. Y tú dices, uy, qué difícil, ¿no? ¿Cómo es esto? Pensar en gozo. Es un mandato. ¿Sí? La bendición de esto es que es algo que tienes que obedecer. Y Dios no te pide que debes sentir gozo, sino que debes pensar en gozo. Es muy diferente, porque no te da mucha risa ni mucho gozo cuando el doctor está enfrente de ti diciendo que tienes cáncer de páncreas. No te vas a poner a reír, ni a gozarte. Pero sí puedes pensar que hay gozo, que el Señor está detrás, que el Señor va a hacer algo bueno a través de estas cosas. Y lo bueno es transformarte más a la imagen de su Hijo Jesucristo. Todo lo que nos manda, todas las pruebas, dice diversas pruebas, es porque Dios quiere transformarnos más a la imagen de Cristo. Entonces, estas pruebas es la palabra peirasmos, que puede ser traducido como pruebas o tentaciones. Pruebas, tentaciones. Y vamos a ver muchas veces esta palabra, peirasmos. Entonces, sean pruebas o sean tentaciones, luego vamos a aclarar este dilema, pero Dios le manda que reciba estas situaciones con gozo. Con gozo. Y decir, voy a pensar en gozo, en estas cosas. Cariño, hay agua por todo el aseo, parece que una tubería se ha averiado. Señor, gracias. Y ayúdame a resolverlo, ¿no? Y recibirlo con gozo. Dios me ordena que tenga esto por sumo gozo. Y a lo mejor tú piensas, bueno, es que no puedo. Es difícil. No es fácil. Cuesta, pero es una decisión. Dios no te dice que sientas gozo, sino que lo tengas por gozo, que lo pienses en gozo. ¿Qué bendición es esto? Debes no sentir, sino pensar que hay gozo en esta situación, que hay algo bueno que el Señor va a hacer. Imagínate y recuerda la vida de José. ¿Tú crees que él estaba riendo y a carcajadas cuando sus hermanos lo aventaron al pozo? Lo metieron en esa cisterna y estaba todo raspado y golpeado y a lo mejor algún moretón y todo esto. Y él estaba ahí, bueno, ya sacadme, ¿no? Porque la broma ya se ha hecho muy larga. No estaba sintiendo gozo, pero él sabía que Dios haría algo a través de eso. Y cuando él estaba teniendo esa larga caminata por el desierto hacia Egipto, seguramente pensaba, Dios está detrás, Dios está conmigo, Dios no me va a abandonar. Entonces voy a tener por gozo. Y cuando Potifar le acusa falsamente de haber querido hacer algo con su esposa y lo mete en la cárcel, él aún servía ahí en la cárcel y lo hacía con gozo. Nosotros igual tenemos que tener por sumo gozo. No os ha sobrevenido ninguna tentación, y esa es la palabra, peirasmos, que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación o la prueba, la puerta, la salida, para que podáis soportar. Entonces, una fe que nos ayuda a pensar, dice Santiago, piensa que es algo que te va a traer gozo. ¿Sí? Nos ayuda a conocer también, ya me estoy adelantando, nos ayuda a conocer. Una fe resistente te ayuda a conocer. Porque Santiago nos dice en el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, produce algo, hay algo bueno. Y para ejemplo, una cosa, paciencia.
¿Qué va a hacer Dios a través de esa situación difícil? Desarrollar tu paciencia. Dice que y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan. Todas las cosas les ayudan a bien. ¿Y cuál es este bien? ¿Todo va a ser bueno? No necesariamente, habrá cosas difíciles, pero el bien que Dios tiene en mente muchas veces no es el bien que tú tienes en mente. El bien que Dios tiene en mente es para que seáis conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Dios quiere hacerte a través de esa prueba, esa situación difícil, esa enfermedad, más como Cristo, empezando por la paciencia. No hay otro hombre que haya pisado esta tierra que no sea más paciente que Jesús. Paciente contigo, paciente conmigo, paciente con todos. Y Dios quiere desarrollar tu paciencia, por lo menos en esta prueba. Pero hay más cosas que Dios quiere hacer. Entonces esta fe resistente te ayuda a conocer que hay algo, hay un producto que va a salir de esta situación. El metal se calienta y se golpea para moldearlo y luego se enfría rápidamente para templarlo. Ese metal necesita ser golpeado. Y tú y yo tenemos que meternos en fuego muchas veces para que realmente salga algo bueno que Dios quiere hacer en nuestras vidas. También se dice en el ejercicio, ¿no? Los que estáis en gimnasio, los que le dais a eso, a las pesas o algo de ejercicio, spinning o lo que sea, sabéis que si no duele, no crece, ¿no? El músculo. El músculo tiene que estirarse, contraerse, relajarse. Tiene que doler. Y si no duele, no crece. No pain, no gain, dicen en inglés. Si no hay dolor, no sirve de nada. Entonces, es igual con el Señor. Muchas veces, si no hay dolor en lo que estamos sufriendo, en lo que estamos pasando, es que no va a haber un producto, no va a haber una situación, no va a haber algo bueno. Muchas veces tenemos que sufrir un poco. El tipo de fe que Dios quiere ver en sus hijos es la fe que sabe que sea cual sea la prueba, hay un beneficio. ¿Y sabes qué? Yo quiero ese tipo de fe. Que diga, Señor, yo sé que hay algo que tú me vas a dar. El médico me dice, tienes esta enfermedad, y yo digo, wow, Señor, sé que tú estás detrás y sé que tú tienes algo para mí. Lo recibo con gozo, lo recibo con agradecimiento. Y otros dirán, ¿cómo lo haces? ¿Cómo es que puedes estar así sabiendo que tienes esta enfermedad? Y tú dices, yo no soy, es Cristo en mí. Es el Señor que me hace estar así. Entonces tú puedes glorificar a Dios en medio de tu situación. Y eso es lo que hacemos. Pensamos con gozo y sabemos que las pruebas nos llevan a crecer, nos llevan a tener un resultado. La santificación toma tiempo. La piedad toma tiempo. Y nosotros necesitamos pasar por estas cosas. Hay una clave aquí, una clave que he puesto, porque la fe nos ayuda a crecer. Y hay una clave, Santiago dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, ¿sí? Es como lo que estaba diciendo nuestro hermano Alfredo, que cuando me pidió este instituto yo estaba con muchas cosas, ¿no? Y estaba con muchas cosas pendientes, estaba estudiando un máster, estaba también en la iglesia y muchas cosas, y me sorprendió esta petición. Bueno, las pruebas nos sorprenden a todos. No van a llegar con un aviso, ¿verdad? Con una semana de antelación, oye, ahí te viene una prueba. No, pero vas a verte en medio de muchas pruebas. Pero cuando os halléis en diversas pruebas, dice Santiago, tienes que saber que la prueba de vuestra fe, todas las pruebas se resumen en una, y es que es la prueba de tu fe, hermano. Dios lo que quiere probar es nuestra fe. Todas las pruebas que puedas tener, y a veces tienes varios frentes, varias cosas a la vez, ¿no? Pero todas las pruebas se resumen en una, la prueba de tu fe. Dios quiere saber cómo está tu fe. Dios quiere saber cómo está mi fe en cada uno de nosotros. Una fe resistente nos ayuda a crecer también, a crecer. No puedo crecer si no tengo conocimiento
Dice aquí, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Esa palabra perfectos, teleios, es completos, perfectos. Viene de telón, ya has terminado, estás completo. ¿Sí? O bueno, de ahí viene nuestra palabra telón. Y es que nos ayuda a crecer. Número 4. Una fe resistente, inciso D, te ayuda a pedir lo absolutamente necesario. ¿Por qué? Porque cuando estamos ahí nos damos cuenta, esta prueba, Señor, necesito sabiduría para llevar a cabo esta prueba. Necesito sabiduría. Y cuando estás enfrente de un examen en la escuela, en el instituto o en la universidad, ¿no es verdad que necesitas sabiduría para conocer y para saber lo que debes responder? Pues en la vida también necesitamos sabiduría, conocimiento práctico de las cosas. Y entonces pídela a Dios. Vamos a encontrarnos con varias amigas de la fe en la carta de Santiago. Y aquí hay una amiga de la fe, la sabiduría. La fe y la sabiduría tienen que estar juntas. Si tú tienes fe, puedes pedir sabiduría a Dios. Y Santiago dice, pero el que pida con fe, no dudando. Entonces necesitas fe para tener sabiduría. Son amigas, van juntas. No puedes pedir sabiduría sin fe. Y difícilmente tendrás sabiduría si no tienes fe, ¿no? Necesitamos las dos cosas. Y hay cosas interesantes también como las cosas que Dios nos da. En toda la carta, no sé, ¿alguien se acuerda de algo que Dios nos da, según Santiago? Sabiduría es una, muy bien. ¿Qué más nos da Dios, según Santiago? Sabiduría. Hay varias cosas. Gracia. Gracia. Sí, muy bien. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La corona de vida, bueno, la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. No lo dice que la da, pero bueno, Dios ha prometido, Dios te la dará. Es tuya, tiene tu nombre y ya te está esperando. La corona de la vida eterna. Hay otra cosa también que tengo aquí apuntada. Toda buena dádiva, todo don perfecto, proviene de lo alto, del Padre de las luces, ¿no? Entonces, nos da también el nuevo nacimiento, dice, que Él de su voluntad nos hizo renacer por la palabra de verdad. Entonces, son varias cosas que vamos a estar viendo también en la carta. Pide sabiduría al Señor. Es una fe que te ayuda a pedir correctamente. ¿Has escuchado la frase el ancla de la fe? ¿O la has cantado alguna vez? ¿Sí, no? La fe es mi ancla. La gente que no tiene fe, no tiene esa ancla. Va como la onda del mar, dice Santiago, que va de un lado a otro. No tienen esa ancla de la fe. Y si tú quieres pedir sabiduría, has de tener fe, esa ancla. Hace una semana, el viernes pasado, visité a una viuda que estaba en el tanatorio, estaba justamente velando a su esposo, no creyente. Y él estaba testificando, le hablé sobre Jesús y sus palabras sobre la resurrección y cómo Jesús nos dice que realmente Él quiere resucitarnos en el día postrero y que Él quiere también ayudarnos con el problema más grande, que es la muerte eterna. El que venga a mí tendrá vida eterna. Y ella me respondió, yo no creo en la vida eterna. Si es que yo una vez leí un cuento, y así me lo dijo, ficción, y ella misma lo reconocía, que era ficción, y era de unos hombres que vivían eternamente, y se fueron a una isla porque querían vivir ahí por siempre, y al final ellos terminaron aburridos de la vida eterna y dijeron, no, pues esta vida eterna no sirve de nada, y entonces yo no creo en la vida eterna por eso. Yo me quedé así. ¿Te estás rechazando? Yo digo, recuerda que Jesús es el hombre, Dios mismo que más importante del mundo, de la historia, ha partido la historia en dos. Y tú me estás diciendo que rechazas a Jesús por una ficción, por un cuento. No entiendo. Pero así es la gente del mundo, va como la onda del mar,
de un lado a otro. Curiosamente, lo que Santiago nos dice no lo dice del mundo, sino de creyentes. Tenemos que recordar que hay creyentes, que su fe no está siendo un ancla de fe y que están yendo de un lado a otro, como las ondas del mar. Y podemos ser así también, como creyentes aún. Entonces tengamos nuestra fe firme. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, incluso el creyente. Si tienes doble ánimo para las cosas del Señor y para las cosas del mundo, y estás un pie en el mundo y un pie en el Señor, eres inconstante. ¿Qué más? Una fe resistente se regocija en las riquezas. Se regocija en las riquezas, ¿sí?, celestiales. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Dice aquí, es interesante que Santiago no ofrece un lenguaje de simpatía para los pobres. Ah, pobres. Qué lástima siento por ellos, por vosotros. No, le dice, si tú eres pobre, regocíjate en las riquezas del Señor, hermano. Si tú no tienes nada en este mundo, en esta vida, pues tienes mucho en la vida eterna. Gloríate de que eres rico con las riquezas espirituales. Nunca ha habido y nunca habrá un creyente realmente pobre, porque todo creyente es rico en Jesucristo. Tenemos la mayor riqueza del mundo. Tenemos un Padre Celestial que es el más rico de todos, ¿no? Y entonces tenemos todo lo que necesitamos. Así que ¿estarías tú dispuesto a visitar a alguien al hospital? ¿Sí? Y decirle, hermano, pues te veo aquí con el gotero, ¿verdad?, y te veo hecho polvo, la verdad, mira qué aspecto tienes. Y aquí veo el monitor del corazón y todo eso. Y decirle, pero ¿sabes qué? Gloríate en la salvación que tienes, hermano. Dios te está dando su fuerza. Estás con el Señor. Tienes la vida eterna, hermano. Gloríate en ello. Gózate en medio de esta situación. ¿Estarías tú dispuesto? Eso es lo que nos dice Santiago. No solamente para otros, sino también para nosotros. La verdad es que somos incapaces de gloriarnos en las cosas eternas. Nos podemos gloriar de nuestro coche. Oye, tengo un coche. ¿Quieres verlo? Es nuevecito. Me lo acabo de comprar. Qué bonito coche. Mira, el color lo escogí. Mira por dentro, mira lo que tiene y tal. Y nos gloriamos de las cosas materiales. Del nuevo móvil, ¿no? Mira mi móvil. Oh, y lo pasamos para todos lados hasta que se cae el móvil. Ya no nos reímos más, ¿no? Pero nos gloriamos de las cosas materiales. Pero ¿cuántas veces de las espirituales? ¿Cuántas veces? Santiago dice, gloríate de tus riquezas espirituales, hermano. Gloríate de todo lo que tenemos en el Señor. Había una pegatina en la parte trasera de un coche viejo, arruinado, con ruidos y todo. Y la parte de atrás, una pegatina decía, mi otro coche es un Rolls Royce. Mi otro coche es un Rolls Royce. Este no, pero el otro sí. Yo creo que todos los cristianos deberíamos tener una pegatina aquí que diga, mi otro hogar está en el cielo. Soy rico espiritualmente. O creérnoslo en el corazón y decir, amén, tengo una riqueza espiritual, tengo un hogar celestial, tengo las mayores riquezas en Cristo Jesús. Así dijo Jeremías, alábese esto en el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Y esa es la fe que te va a ayudar en las riquezas celestiales. Y es una fe que también se regocija en las riquezas celestiales, una fe que evalúa bien las riquezas terrenales, como he dicho. También las riquezas terrenales tenemos que ponerlas en valor con respecto a las celestiales. Una fe que resiste es una fe genuina. Es una fe genuina.
Ahora, quizás tú dices, bueno, ¿por qué una fe genuina? Dice, bienaventurado todo hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que haya sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Hermano, la única manera de pasar un examen es que te lo pongan delante. Si tú estás en la escuela, en la universidad, en el instituto, no vas a pasar un examen si no te lo ponen primero delante. Tienes que verlo y luego aprobarlo. Y el Señor te pone pruebas para que salgas aprobado, en tu fe. El Señor por eso te pone estas pruebas. Tú no puedes decirle al profesor, profe, no hace falta que me dé exámenes. Yo he estudiado y yo soy muy inteligente y bueno, que no, los exámenes, bueno, es que es lo de menos. No me pongan mi prueba. A todos los demás, pero yo estoy bien, sin exámenes. No se puede. El maestro tiene que saber si realmente conoces la materia. Dios también tiene que ponernos pruebas para saber cómo está nuestra fe. Es la vida eterna, es esta corona. ¿Seremos aprobados? Claro que sí. La corona de vida ya es tuya, he dicho antes, tiene tu nombre. Está ahí, reservada para ti en los cielos. Serás aprobado. Santiago nos está recordando, serás aprobado, pero tienes que pasar las pruebas, tienes que pasar por estas cosas. ¿Y para eso qué necesitamos? Necesitamos una fe que nos ayude a pensar, una fe que nos ayude a creer, una fe que nos ayude a saber que hay algo bueno detrás de cada prueba que nos venga. Amén. Vamos a dejar aquí la primera sesión y ya continuaremos más adelante. Muchas gracias, Alberto. Para mí, el rato que he podido escuchar ha sido muy interesante. 2 o 3 cosas que os dejo ir al desayuno. Pon el nombre al cuadernillo. Más que nada porque todos son iguales, luego se pierden, no sabemos de quién es ahí delante, ponle el nombre, ¿vale? Si no me has pagado, por favor, acuérdate de hacerlo en cuanto empecemos con la siguiente sesión, ¿vale? Tenéis ahí los libros, podéis coger un libro también, recuérdalo, simplemente están ahí, cógelo. Y por último, y ya os dejo salir a casa.